Préstale atención a la chica de blanco. Es Nia Wilson, de 18 años. Se bajó del tren para subirse a otro, al igual que muchas personas en la estación. Ahora vuelve a mirar, pero esta vez no le prestes atención a la chica. Observa al hombre detrás de ella, que tiene una sudadera blanca y gris. La siguió al salir del tren y se quitó la capucha y las gafas. Miró alrededor como si estuviera planeando su escape. Luego se agachó y sacó algo por debajo de su pantalón. Si miras más de cerca, notarás que sacó un cuchillo. Lo cubrió rápidamente con su sudadera, pero estaba listo para atacar y nadie en la estación se había dado cuenta. Estaba siguiendo a Nia, una joven que se dirigía a su casa con sus dos hermanas, Tashaya y Latifa. Las jóvenes llamaron a su papá para decirle que volverían pronto, y esperaron a que se abrieran las puertas del tren. Pero de repente el hombre atacó. Aprovechando el pánico que desencadenó, se mezcló entre la multitud. Bajó las escaleras, salió de la estación corriendo y se encontró con la policía que estaba afuera. En la grabación de un oficial, el hombre fingió ser un testigo del ataque y dijo que había alguien herido en el andén. Saludó a los oficiales y ellos corrieron a la escena a ayudar a las chicas, sin saber que habían dejado ir al agresor. Escapó de la estación sin que lo persiguieran y corrió hasta un estacionamiento cercano. Luego se cambió la sudadera, puso la usada en su mochila y se sacó los zapatos y los pantalones. Posteriormente, se dirigió a una parada de autobús y al subir, fingió estar lastimado para poder viajar gratis. Cuando se bajó del autobús, se alejó de las cámaras de seguridad y desapareció. Creyó que había logrado huir de la justicia, pero en este video, la policía encontró el error crucial en su plan de escape, el cual hizo que lo capturaran y les permitió a las hermanas vengarse por el ataque. Era 22 de julio de 2018. A las 9:45 de la noche, el padre de la joven recibió una llamada de su hija Tashaya. No entendía lo que me quería decir. Lo único que comprendí que me dijo fue, Bart. Pensé que habían tenido un pequeño altercado con alguien en Bart. Sin saber con lo que se encontraría, condujo hasta la estación MacArthur del transporte rápido del área de la bahía, o BART por sus siglas en inglés. Solo sabía que sus hijas estaban en problemas, pero lo que vio era peor de lo que se imaginaba. Cuando llegué, había un montón de ambulancias y policías. Vi cómo subían a Latifa a la ambulancia. Noté que le caía sangre por el brazo y le pregunté qué había pasado, pero solo me dijo que buscara a Nia. Me di vuelta y subí las escaleras corriendo. Y me encontré con el cuerpo sin vida de mi hija. Fue la situación más dura y difícil que experimenté en mi vida. Tuve que ver a mi niña muerta. El papá de Nia no podía terminar de asimilar lo que estaba viendo. Nia murió menos de 3 minutos después de que la apuñalaran en el cuello. Su padre también tuvo la dolorosa tarea de llamar a su mamá Alicia. Cuando Alicia escuchó lo sucedido, se desmoronó. Conmocionada, salió de su casa en Sacramento y se dirigió a Oakland de inmediato. Fue el viaje más largo y silencioso de mi vida, porque yo esperaba que me llamaran y me dijeran que Nia estaba bien. Pero eso nunca pasó. Mientras los padres procesaban lo sucedido, Latifa, la hermana de Nia y Tashaya, luchaba por su vida en el hospital luego de que la apuñalaran. Su familia estaba conmocionada y se preguntaba quién las había atacado y por qué. Comencé a preguntarme si yo conocía a este hombre de algún lado. Tal vez habíamos interactuado con él de alguna manera, porque no sabíamos quién era y por qué nos había atacado. Lo único que sentía era ira. Esta es la pesadilla de todo padre. Esa era mi hija. Quiero justicia por ella. A pesar de que el ataque fue en un lugar concurrido, el hombre logró escapar de los oficiales de seguridad y la policía. Nadie sabía quién era ni dónde estaba, pero las cámaras de seguridad de la estación captaron el ataque, los momentos previos y la huida del agresor. Cuando los investigadores revisaron la grabación, descubrieron algo. En el video, se ve al hombre en un estacionamiento cercano, donde dejó su mochila antes de correr a la parada de autobús. Horas después del ataque, la policía encontró la mochila. Esta contenía objetos personales que ayudaron a identificar al hombre. Era John Lee Cowell, de 27 años. Cuando la policía revisó sus antecedentes, descubrió que era un convicto en libertad condicional. Lo habían condenado por asalto con arma mortal y robo armado. Parecía que no había ninguna conexión entre él y la familia Wilson, pero Latifa estaba despertando en el hospital, y su testimonio podría dar a conocer más detalles sobre el ataque. Me acuerdo que llegamos a Highland, y a partir de entonces mis recuerdos son borrosos. Luego vi a mi hermano, después a mi papá.
pero yo solo preguntaba dónde estaba Nia. Mi papá dudó. Finalmente me dijo lo que había pasado, y enseguida traté de levantarme de la cama. Recuerdo que mi hermano me dijo que no lo hiciera. Cuando Latifa supo lo que le había pasado a Nia, el asesino seguía suelto y la familia estaba destrozada y desesperada por obtener respuestas. Mientras se recuperaba, Latifa compartió más detalles sobre lo que pasó esa noche. Horas antes del ataque, Nia, Latifa y Tashaya visitaron a su familia. Su tía Teresa tenía una enfermedad terminal, y la familia quería celebrar su vida mientras pudieran estar con ella. Las hermanas Wilson fueron a la reunión familiar, y cerca de las 9 de la noche, llegaron a la estación Bar de Concord para emprender la vuelta a Oakland. Cuando el hombre las vio en la escalera que iba al andén, las convirtió en su blanco. Las chicas esperaron el tren por 15 minutos. Las cámaras muestran que el hombre las vigiló todo el tiempo mientras planeaba el ataque. Cuando se dirigieron a la puerta del tren, el hombre se puso la capucha, tomó su mochila y la siguió. Una vez dentro, se sentó cerca de ellas. Las observó con sus lentes de sol durante varias paradas, pero no se acercó. Cuando las hermanas llegaron a la estación MacArthur cerca de las 9:35, bajaron del tren para esperar el próximo y él la siguió. Tashaya subió primera al siguiente tren. Luego, una mujer con un bebé en un cochecito empezó a retroceder por la puerta y Latifa y Nia esperaron en el andén. Ella no nos vio porque estaba retrocediendo, pero el bebé nos movía los brazos y Nia lo saludaba. Nia y yo continuamos avanzando para subirnos al tren Bar, pero lo único que escuché fue un golpe seco. Y Nia se cayó hacia adelante. Antes de que pudiera darme vuelta, sentí el mismo golpe seco y escuché que Nia gritó mi nombre. Parecía que se había tropezado. Yo estaba conmocionada y no supe qué hacer en el momento. Pero de pronto, Tashaya vio sangre. Nia fue apuñalada 2 veces en el cuello. Latifa estaba a su lado en el andén y también fue herida antes de que el agresor escapara. Las puertas del tren se cerraron y se volvieron a abrir rápidamente, y de inmediato comencé a gritar para intentar conseguir ayuda. Creo que un oficial vino a hablar conmigo. Le dije que fuera a ayudar a mi hermana y se asegurara de que estuviera bien. La mujer del cochecito puso la manta de su bebé en el cuello de Nia, y Latifa comenzó a aplicar presión para intentar frenar la hemorragia y salvar a su hermana. Solo podía pensar en presionar la herida. No sabía si la estaba lastimando, o si estaba empeorando la situación. Luego me di vuelta, porque el guardia de seguridad me agarró y me dijo que me habían apuñalado a mí también. El guardia apartó a Latifa de Nia, pero a ella no le importaban sus heridas. En ese momento solo podía pensar en su hermana. Todavía me siento culpable, porque siento que podría haberla salvado. Ella no paraba de llamarme y gritar mi nombre. ¿Y qué le dijiste en tus últimos momentos con ella? Que la amaba. Le dije que íbamos a superar esto, y que yo estaba allí para ella porque era mi hermanita menor. Latifa y Tashaya estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para atrapar al hombre que le quitó la vida a su hermana. Antes de su muerte, Nia temía que algún día, alguien decidiera atacarla a ella o a sus seres queridos solo por su color de piel. Le había dicho a su familia que si algo así le sucedía, quería que lucharan para atrapar al responsable y hacer justicia. Por lo tanto, sabiendo los temores de Nia, su familia no dejaría que su asesino quedara impune. Casi 12 horas después del ataque, la familia tenía esperanzas de atrapar al culpable, ya que la policía hizo pública su información y su fotografía. Es un criminal extremadamente violento que se encuentra bajo libertad condicional. En este momento, poseemos una orden de captura vigente para arrestarlo por el asesinato de Nia. Todos mis hermanos y mis primos lo estaban buscando. Todo el mundo estaba tras este hombre. La noticia se difundió rápidamente y los ciudadanos de Oakland comenzaron a ayudar con la búsqueda. La familia Wilson no conocía a este hombre y temía que hubiera sido un ataque racial. La policía obtuvo el video y la mochila en cuestión de horas, pero tardó medio día en difundir los datos del hombre, y la comunidad temía que no atraparan al asesino si no los compartían por su cuenta. Así que se difundieron publicaciones sobre Nia en las redes sociales con el hashtag #SayHerName, que comenzó siendo una campaña para concientizar sobre mujeres y niñas negras víctimas de la brutalidad policial. A medida que el movimiento creció, se concentró más en las víctimas de violencia racial. La indignación crecía, y alrededor de 1000 miembros de la comunidad se reunieron en la estación para hacer una vigilia por Nia, con el objetivo de difundir su historia, honrarla y exigir justicia. A pesar de toda la gente que buscaba al agresor de Nia y Latifa, parecía que este hombre se había esfumado. Pero durante la vigilia, la policía recibió una llamada anónima que cambió todo.
Esta persona dijo que estaba en un tren BART y que había un hombre en ese mismo tren que lucía como John Cowell. El tren se dirigía a la estación MacArthur, lugar de la escena del crimen y donde se estaba llevando a cabo la vigilia. La policía no sabía si el hombre volvería a atacar, pero se apresuró para detenerlo antes de que pudiera intentarlo. Los oficiales esperaron que llegara el tren a la estación para tomarlo por sorpresa. Cuando llegó el tren y se abrieron las puertas, los oficiales lo buscaron pero no lo encontraron. Sin embargo, a 20 minutos en la estación Pleasant Hill, la policía también lo estaba buscando. Esta vez, los oficiales encontraron al hombre cuando salió del vehículo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué sucede? Te diré en un minuto. ¿Cómo te llamas? John Cowell. No se resistió ni intentó escapar, así que lograron arrestarlo sin incidentes. Menos de 24 horas después del ataque, la búsqueda llegó a su fin. Pero a pesar de que el hombre parecía cooperar en el video, aún planeaba huir de la justicia. John Lee Cowell fue a juicio en febrero de 2020. Tenía un historial de enfermedad mental y se declaró inocente por demencia. Cuando testificó, se inclinó por esa defensa al alegar que creía que las hermanas eran alienígenas que habían secuestrado a su abuela. Se burló de la situación por completo, y su testimonio no tenía sentido porque quería alegar demencia. En un momento, pensé en mostrar el video de seguridad para probar que él sabía lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando comenzó a gritar, a maldecirme, y a decirme que yo sabía que era inocente, lo que alteró el orden del tribunal. A pesar de que el juez le pidió repetidas veces que se detuviera, continuó su rabieta gritándole al fiscal hasta que lo sacaron de la sala. Las grabaciones de seguridad de la noche del crimen muestran que planeó el ataque y su posterior escape, y que incluso tenía un atuendo de repuesto para después. Como su objetivo fueron las hermanas Wilson en vez de otras personas de la estación, la fiscalía consideró acusar a Cowell de crimen de odio. Había muchas otras personas en el andén del tren BART, pero no se fijó en ninguna de ellas. Cuando vio a 3 jóvenes negras, se concentró en ellas, y todos los indicios y ángulos de las grabaciones lo dejan muy claro. Mientras estaba bajo custodia, provocó a una oficial negra y también le dijo muchos insultos racistas. No tengo dudas de que el ataque fue motivado por el color de la piel de las víctimas. La mató por su color de piel. No tenía ningún otro motivo. Pero probar que fue un crimen de odio iba a ser difícil, así que el fiscal Butchford recomendó buscar la condena por asesinato premeditado y alevosía como circunstancia agravante. Porque Cowell las observó y las siguió al tren antes de atacarlas en la estación. La familia Wilson aceptó con la esperanza de enviarlo a prisión por el resto de su vida. Mientras tanto, Ford hizo un gran descubrimiento revisando las llamadas de Cowell bajo custodia. Al señor Cowell le gustaba hablar con sus cuidadores psiquiátricos porque definitivamente tenía problemas de salud mental. No hay dudas de eso. Pero también admitió que necesitaba dejar de tomar su medicación para parecer más demente cuando empezara el juicio. Creo que quería montar un espectáculo. Durante el juicio, intentó alegar que no podía controlarse y que no sabía lo que estaba haciendo. Pero el juez no se dejó engañar por sus trucos y dictaminó que estaba cuerdo al atacar. John Cowell fue condenado por el asesinato de Nia Wilson, el intento de asesinato de su hermana Latifah, y la circunstancia agravante de alevosía. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Con el culpable tras las rejas para siempre, la familia de Nia pudo seguir con su vida. Pasará el resto de su vida en prisión, así que realmente creo que se hizo justicia. Sé que Nia le sonríe desde el cielo a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad. Ahora sé que puede descansar en paz. Aunque Cowell ya no podía lastimar a nadie, la felicidad de la familia Wilson no era absoluta. Cuando terminó el juicio, les costó sobrellevar el duelo debido a lo trágica que fue la muerte de Nia y lo doloroso que era vivir sin ella. Todavía me abruma y me conmociona. Hay una parte de mí que no quiere creer lo que está pasando, y otra que tiene que enfrentar la realidad. Simplemente no podía aceptar que su muerte fuera real. No podía dormir ni comer. Fue entonces cuando tuve un derrame. Por eso no puedo hablar muy claro, y el lado derecho de mi cuerpo está muy limitado. Aunque el camino de sanación es largo, los familiares de Nia intentan encontrar la fuerza para seguir adelante. Mis perros me mantienen animado. Tenemos una husky. Ella es muy mimada y me obliga a sacarla a pasear. Me mantiene activo. Es como terapia para mí. Las hermanas de Nia aún enfrentan la culpa de haber sobrevivido. Pero con terapia, meditación y el apoyo de sus seres queridos, Tashaya y Latifah pudieron seguir adelante. Ellas sabían que Nia haría cualquier cosa por verlas felices,
y pueden ver cómo su historia se difunde e impacta en todo el país. La comunidad se unió para honrarla y cientos de personas asistieron a su funeral. Estaba vestida de blanco y dorado, y su ataúd también era blanco. La llevaron en una carroza y soltaron palomas. Fue hermoso. Su nombre era Nia, y deriva de la palabra propósito en idioma suajili. El propósito de Nia sigue vivo después de su muerte. Ella luchaba apasionadamente por la igualdad. Siempre ponía primero a los demás y transmitía bondad y compasión en todos lados. Cuando pienso en Nia, pienso en la luz del sol y en su brillante sonrisa. Ella era mi pequeña. No se puede poner en palabras el amor de una hermana. Nia era allegada a su familia y amigos, y tocó los corazones de todos a pesar de la distancia. Amigos, desconocidos y famosos siguen rindiéndole tributo compartiendo su historia en las redes sociales. La estrella de la NBA, Steph Curry, organizó un torneo escolar de baloncesto, le dedicó el juego a Nia y recaudó más de $20,000 para su familia. Su escuela también la honró en la que hubiera sido su graduación. La clase del año 2018 no estaría completa sin nuestra última graduada. Estoy muy orgulloso. Este es un logro del que mi hija y yo hablamos varias veces, y es desgarrador que ella no esté aquí para vivirlo en carne propia. A Nia le encantaba la música y bailar, y soñaba con tener su propia escuela de danza. También pensaba en ser técnica de emergencias o paramédica o trabajar en la justicia penal. Siempre quiso ayudar a los demás. Y en 2019, su familia creó la Fundación Nia Wilson. Esta se dedica a ofrecer varios recursos a la comunidad, como apoyo psicológico, asistencia a indigentes, clases de autodefensa y oportunidades laborales para jóvenes. La familia de Nia la recuerda todos los días, y sigue trabajando para honrar su memoria y continuar con su misión de hacer del mundo un lugar mejor. Siempre digo que Nia me hace ser una mejor persona. Cargo conmigo el peso del nombre de mi hija, así que pienso en ella en todo lo que hago, porque no puedo fallarle de ninguna manera. Creo que Nia querría que la recuerden por cuánto amaba a los demás y cómo se preocupaba por todos. Y no podemos olvidar su pasión por la igualdad de derechos y la ayuda humanitaria. Mis hijas y yo superaremos esto, al igual que todos los demás. Lo vamos a lograr. Sabemos que es una situación muy difícil que recordaremos por el resto de nuestras vidas. Pero saldremos adelante. Sé que así será.